Bien, hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Son las 8:32 del 11 de octubre de 2018. Hoy ya se cumplen 50 años de la independencia de Guinea Ecuatorial. Estoy diciendo esto porque la clase va a quedar grabada. Saludo a los que están aquí y saludo también a los que están en casa, que los podéis ver aquí. Estos son los que están en casa, que dicen que se oye bien. La clase va a quedar grabada y a lo largo de la semana que viene estará para que la podáis volver a ver. Lo digo por si queréis tomar notas o lo que sea, pero vais a tener la clase grabada para repasar. Es la primera tutoría. Entonces, a los que estáis aquí, bienvenidos. En el Centro Asociado Gregorio Marañón tenemos jornada de puertas abiertas, entonces puede haber gente que no está matriculada en la asignatura, que está simplemente de oyente. Hay dos listas en este caso: asistencia de visitantes y asistencia de alumnos. ¿De acuerdo? Paso las dos y cada uno sabe dónde os tenéis que apuntar. Los que estáis en casa, creo que no hay jornada de puertas abiertas, hay bastantes, 9, aunque llegará un día, siempre llega un día en el que hay más gente ahí que aquí. Cuando empieza a hacer frío, en diciembre, y esas cosas. Pero como hoy pues los visitantes no lo sabían y los matriculados quizá tampoco, pues os estáis enterando todos. Y ese va a ser el tema de la clase. La presentación de la asignatura. Como sabéis alguno de vosotros, porque habéis estado en la tutoría de lenguaje humano, la próxima semana no va a haber tutoría de comunicación oral y escrita en lengua española, sino que va a haber 3 horas de lenguaje humano y el 8 de noviembre vamos a tener 3 horas de comunicación oral y escrita en lengua española 1 en lugar de el lenguaje humano. Eso afectará a las grabaciones, aunque haremos un descanso para que la grabación no sea muy larga, y afecta también al calendario. Pero bueno, esto digamos que era lo urgente y ahora pasamos a lo necesario. Luego lo volveré a recordar, esto. A ver, si me acuerdo yo. Así. La asignatura es Comunicación Oral y Escrita en Lengua Española 1, que pertenece a los 2 grados. Es una asignatura de primero, del primer cuatrimestre, y hasta el curso pasado eran asignaturas diferentes. Este año es una única asignatura, por lo tanto, todos los alumnos del grado en Estudios Ingleses y del grado de Lengua y Literatura Españolas tienen los mismos contenidos, las mismas fechas y el mismo programa. Como la mayoría sois nuevos, pues esto no es novedad, no es más novedad que el resto, ¿no? Pero para los que están matriculados del año pasado, pues están aquí reunidos todos los alumnos. El tutor soy yo, José Ramón Carriazo Ruiz, que soy el tutor en el Centro Asociado de Madrid, en Gregorio Marañón, pero además soy profesor en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología y pertenezco también al equipo docente de la asignatura. Es decir, soy tutor, soy vuestro tutor y el tutor de los que están en casa, del Grupo de Madrid, pero pertenezco al equipo docente también. Y entonces atiendo los foros de consultas generales y atiendo el foro de la tutoría y a algunos foros temáticos. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto es para ir orientándoos. Los que habéis estado en clase con la profesora Nuria Polo también es tutora y pertenece al equipo. Sería el mismo caso. Entonces, si os queréis informar de mi horario de permanencia, en ese horario me podéis llamar al despacho, me podéis escribir al correo electrónico de tutor y me podéis escribir al correo electrónico de profesor. Para buscar el correo electrónico de profesor, el teléfono, el Twitter, el blog y todo esto, lo mejor es que vayáis a la página personal. La manera de ir a la página personal mía o de cualquier profesor de la UNED es buscar
en la ventanita de buscar, nombre y apellidos, pues será muy carriazo, pues ahí están todos los datos. El Twitter, el correo y demás. Pero vamos, aparte tenéis el correo de tutor que procuro atender. Así que bueno, ahí tenéis también el currículum y si tenéis alguna duda o queréis preguntar alguna cosa, pero vamos. Ya lo importante de ahí es que soy tutor y formo parte del equipo docente. Eso explica que luego estas tutorías van a estar accesibles desde el plan de trabajo de la asignatura. Luego os explicaré lo que es el plan de trabajo, que es a lo que vamos ahora. En cuanto a las tutorías, nuestros horarios son el jueves de 20:30 a 22 horas, excepto el jueves 8 de noviembre, también víspera de festivo, creo, que empezaremos a las 19 horas y haremos hasta las 22 horas, la novena de la Almudena. El curso virtual se abrió ya el 5 de octubre, así que la mayoría de vosotros ya habrá accedido. Hay bastantes mensajes en los foros, 34 creo que iba en el foro de consultas generales, hay también algunas preguntas en el foro del tema 1 y en el foro de la tutoría ha habido una intervención. Es importante que accedáis a los cursos virtuales. Ya sabéis que lo hacéis con vuestra identificación y vuestra clave, la misma que utilizáis para acceder al correo electrónico, accedéis al curso virtual. Y es importante que accedáis al curso virtual porque hay materiales de estudio obligatorio en el curso virtual. Sí. ¿El curso virtual qué es? ¿La videoconferencia? No, el curso virtual es el espacio, digamos, la página web de la asignatura, en la que, entre otras cosas, aparecerá la grabación de la videoconferencia. Sería un contenido en el aula virtual. El aula, si el aula analógica es la 8-9 de Gregorio Marañón, pues la virtual es donde se hace buena parte del trabajo. Las pruebas de evaluación continua se hacen en el aula virtual, material de estudio obligatorio en el aula virtual, material complementario, y ahí es donde se alojan los foros, que se abrieron el 5 de octubre, pero bueno, la matrícula está abierta hasta el 8 de noviembre, o sea que en realidad vamos a estar empezando hasta mediados de noviembre, ¿no? Así que tenéis tiempo de sobra, pero id familiarizándoos con ello. El objetivo, mi objetivo como tutor, y claro, el objetivo del equipo docente es que la mayoría de vosotros se presente a los exámenes y obtenga muy buenos resultados. Eso es, digamos, lo que va a hacer que nos reunamos aquí. Los exámenes serán del 21 al 25 de enero y del 4 al 8 de febrero de 2019. Ya os familiarizaréis con el sistema de exámenes, pero bueno, hay 2 semanas, pensad que podéis elegir, hay 2 posibilidades para examinarse de comunicación oral y escrita en lengua española 1. Sí. Una compañera está preguntando, es que ellos no te oyen, si las clases se graban y se quedan colgadas. Sí, a menos que a mí se me olvide darle al botón. Si algún día yo no le doy a este botón, me lo tenéis que recordar, eso se está grabando. ¿De acuerdo? Luego llevan una postproducción y a la semana siguiente, como es jueves, mañana es festivo y tal, pues el lunes o el martes, cuando esté lista la grabación, aparecerá en el plan de trabajo como un contenido del espacio del aula virtual, aparecerá también, pues os pondré una noticia en el foro de las tutorías. Si tenéis alguna duda, no lo encontráis, podéis preguntar en el foro de consultas generales y yo en la respuesta os puedo enlazar. En realidad eso es Inteca, que es a lo que se refería la otra compañera que ha preguntado, ¿no? El aula virtual es Inteca. No, en realidad Inteca es la plataforma donde se alojan estas grabaciones y a través de la cual nos están siguiendo los compañeros, a Carrasco, a Pacheco, ellos están en Inteca. Entonces, también es el aula virtual eso, ¿de acuerdo? Pero no es el aula, el plan de trabajo, digamos, que es el espacio general. Ahí quedarán las grabaciones, las podréis consultar también desde Inteca. Pero desde ahí se pueden enlazar a distintos sitios y bueno, yo creo que al final la mayoría las encontráis, si no, pues preguntáis. Este es el plan que tenemos de desarrollo de los contenidos. Tenemos 12 semanas, 11 semanas. Tenemos 11 semanas y deberíamos, lo óptimo sería tener 12. Así que podemos recuperar una.
si nos da tiempo, pues en enero o incluso en noviembre, ya veremos. Eso lo tenemos que consensuar. Hoy es la primera semana que es la presentación de la guía y de la asignatura. La segunda semana será el 25 de octubre, no el 18, y veremos el tema 1 completo. El tema 1 corresponde con el capítulo 1 del libro Introducción a la Lengua Española, que veo por ahí, por encima de las mesas. Es leerse ese libro junto a unos materiales complementarios que no son materia de examen, pero que yo os recomiendo que leáis. Tenéis bastante tiempo y el 25 de octubre trabajamos sobre eso. Esto no son en realidad clases como hay en una universidad presencial, porque esto no es una universidad presencial, son tutorías. Pues lo ideal es que vosotros vayáis por delante de esto. Pero encontraréis dificultades. Bueno, pues esas dificultades son las que trataremos de resolver en las tutorías. Entonces, pues si podéis, como tenemos mucho tiempo. Luego, la tercera, cuarta y quinta semanas, 8 y 15 de noviembre, el 8 es doble semana, porque recuperamos, y el 15 de noviembre tenemos el tema 2. El tema 2 es la mitad de la asignatura. No es que el tema 2 sea un quinto de la asignatura y el 1, no. El 1 es una cosa ligerita, con sus visigodos, su Guinea Ecuatorial, sus Filipinas, pero el segundo tema es muy amplio. Hay que estudiar prácticamente a lo largo de todo el libro, cuadros sombreados que están distribuidos, y además hay 2 documentos que son de consulta obligatoria. Hay 2 documentos que tenéis que conocer para el examen y para la prueba de evaluación continua. La prueba de evaluación continua está pensada para la quinta semana, que nosotros nos vamos al 15 de noviembre. Por ahí andará. En realidad es el 11 de noviembre, acaba la segunda. Es muy posible que la entrega de la PEC sea el 12 de noviembre, entonces la entrega de la PEC sería el lunes y nosotros tendríamos el 15 de noviembre para corregir la PEC y para comentarlo aquí, el jueves siguiente. Perdón, pero eso es una prueba para Sí. ver cómo vamos. Bien, vamos a detenernos aquí, porque esto ya han preguntado en el foro y ahora pregunta aquí una compañera, que es exactamente la PEC, ¿no? Exacto. Hay 2 pruebas de evaluación continua. Las pruebas de evaluación continua forman parte de la evaluación de la asignatura. Entonces, representan el 20% de la calificación. Cada una de ellas se califica sobre 10 puntos. Si alguien tiene un 10, pues tiene un punto para la nota final. Si alguien tiene 2 dieces, tiene 2 puntos para la nota final. Y la nota del examen representa el 80% restante. Hay que aprobar el examen para que se ejecute la fórmula. Hay que llegar al mínimo de preguntas de tipo test. Las pruebas de evaluación continua, ¿qué son exactamente? Pues se preparan el examen. Entonces, son pruebas con distintos tipos de pregunta de tipo test que vosotros tenéis que responder a lo largo de una semana. Tenéis mucho tiempo para investigar, para estudiar y para trabajar. A lo largo de la semana tenéis que responder a un cuestionario. ¿Pero el examen es presencial aquí o cómo? Sí, el examen es presencial. Sí, en el centro en el que te toca. En el caso del centro de Madrid, como hay muchas sedes, va por apellidos. Entonces, te puede tocar en Escuelas Pías, en la calle Tribulete, te puede tocar en Las Tablas, pero eso es el examen. El examen es igual para todas las asignaturas. Las pruebas de evaluación continua no, son específicas de esta. Otras asignaturas pueden tener las suyas específicas, ¿no? ¿Qué les han dicho que es esa prueba? ¿Qué sí? Esa prueba de evaluación continua. La prueba de evaluación continua, la quinta semana. Que acaba la quinta semana del 11 de noviembre, creo, pues posiblemente la aplicación se cerrará pues el lunes a las 23:55 horas Greenwich Meridian Time +1. Es que hay compañeros en Latinoamérica, entonces es importante. A las 7 de la tarde en Lima se cierra y al día siguiente a las 9 tenéis las notas, el martes. Y el jueves 15 de noviembre hablamos sobre los resultados y hablamos sobre el examen y hablamos sobre... Ahora estamos simplemente planificando, ¿no? La segunda prueba de evaluación continua es la 12ª semana. Que la 12ª semana es la de antes de los exámenes. Volvemos de vacaciones el 8, que es martes.
Bueno, volverán a salir cuando hablemos de evaluación, las pruebas de evaluación continua, de tal manera, si tenéis cualquier duda, podéis preguntarme. Los materiales de estudio, aparte, ya digo, de lo que vamos a ver en el plan de trabajo, son el libro Introducción a la lengua española de varios autores, entre los cuales, o entre las cuales, Paloma Cuesta, Ana Jimena Beza, que forman parte del equipo docente. Ángeles Estevez, que también forma parte del equipo docente. Este libro tiene distintas ediciones, más o menos todas valen, aunque son diferentes. Se utiliza para el tema 1, para el tema 2, para el tema 3, para el tema 4 y para el tema 5. Pero no se trata de estudiar este libro. O sea, los apuntes, lo que hay que estudiar os lo tenéis que entresacar de este libro. Entonces, cada capítulo corresponde con unas determinadas páginas, que no tienen que ser, por qué ser un arco, como el tema 1 sí, el tema 1 coincide con el capítulo 1. Última vez, porque el capítulo de la fonética incluye el tema 3 y el tema 5, la fonética y la pronunciación. Mientras que el tema 4 está en 2 capítulos, por un lado la puntuación y por otro lado la ortografía, y el capítulo 2 está a lo largo de muchos capítulos del libro. El tema 2 consiste en estudiar los cuadros sombreados que están a lo largo de todo el libro, donde se dan consejos sobre norma. El objetivo en realidad es comprender lo que es la norma. Y una de las cosas curiosas de este libro es que está desfasado. Por eso, en el tema 2, que es el tema de la norma, hay que estudiar además 2 documentos que se llaman de actualización normativa. Porque hay determinadas afirmaciones en el libro respecto a la norma que ya no están en vigor. Bien desde 2009, porque se publicó una gramática de la lengua española en 2 tomos, donde se admitía el uso de determinados modismos, de determinadas expresiones que hasta entonces habían sido consideradas incorrectas o fuera de la norma académica, y lo mismo ocurre con el léxico a partir de 2014, aunque en realidad el libro está hecho con el diccionario de 1992, luego también está el de 2001, pero bueno, el ahora vigente es el de 2014, donde aparecen determinadas palabras o determinadas acepciones, pues dimitir sigue siendo intransitivo, ¿no? Pero cesar pasa a ser transitivo también, se puede cesar a alguien. Hasta 2014 era intransitivo. Lo importante es saber cómo se utilizan las herramientas académicas. Y para eso tenéis los documentos de actualización normativa que os dirigen hacia pues, cómo se lee el diccionario panhispánico de dudas, cómo se lee el diccionario de la lengua española, que lo tenéis en internet, en el móvil, en la aplicación. O sea, no es que tengáis que usar el diccionario físico, pero tenéis que saber manejarlo y tenéis que saber encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Si es transitivo, es intransitivo. Sí. Y los libros, en la página donde vienen los libros que hay que comprar, venían 2 diccionarios. Sí. Que me parecen muy caros. ¿Hay que comprarlos? No, eso es lo que estaba diciendo. Los diccionarios principales que vais a utilizar son el diccionario de la lengua española, que está en internet y en la aplicación. La aplicación es gratuita, bueno, con publicidad de la Caixa, pero las cosas gratuitas las paga alguien, en este caso la Caixa, pero vamos, aquí no te cuesta nada y entonces no es necesario comprar el libro. Que luego pasa lo que pasa, que luego han sobrado muchos libros y como era muy caro el almacén se los han regalado a Mali y tal. Bueno, ha habido un escándalo este verano con los libros. Pero vamos, que no es por no vender libros, sino porque la compañera ha preguntado que son caros, ¿no? Son caros, entonces la aplicación es gratuita. Y, por supuesto, en esta clase podéis tener el móvil y podéis traer la tableta y el ordenador y podéis estar conectados al wifi de la universidad y comprobar en el diccionario que lo que yo digo es cierto. Y la gramática y la ortografía también están disponibles en internet y el diccionario panhispánico de dudas también, aunque para eso no hay aplicación, hay que ir directamente a la página web y navegar. Pero bueno, yo
os enseñaré más o menos dónde ir y cómo utilizar estas herramientas. Entonces, si alguien tiene el diccionario y lo quiere usar, pues perfecto. Si alguien quiere comprar el diccionario, pues estupendo. Pero si alguien, porque le parece muy caro, porque no tiene espacio, porque prefiere utilizar la tableta o el móvil, ¿no? Pues el examen no se lleva nada. No, en el examen no se puede utilizar ni el diccionario, ni el libro, ni el libro, ni el móvil. Esto tampoco se puede llevar al diccionario, al examen. Bien, ese sería, digamos, el que yo llamaré el manual de la asignatura. Creo que se llama Introducción a la Lengua Española. Y luego está el coordinado por Antonio Briz, Saber Hablar, que es de 2008, pero hay ediciones modernas, del que tampoco hay que leer todo el libro. En realidad hay que leer el capítulo 1 y el capítulo 2, y no entero. Aunque también el resto del libro es interesante. Lo vamos a utilizar fundamentalmente para el tema 2, para el tema 5, y bueno, haremos referencia también en el tema 3 y 4. Y estos son los dos libros que digamos que sí que tenéis que manejar, que tener localizados en la biblioteca. Pero ya os digo, no es todo el libro. Entonces tenéis que saber qué páginas son y bueno, ya cada uno. ¿Cuál es el temario de la asignatura? Si no hay ninguna duda, vamos entonces a hacer una panorámica. Si otra compañera tiene una duda. ¿Nos vas guiando entonces en qué partes de los objetivos tenemos que mirar o vamos? Exacto, vamos ahí, si queréis tomar nota. Gutiérrez Arauz Etali, esto va a quedar grabado y demás, pero lo que pregunta la compañera es, ¿y las páginas cómo vamos a saberlo? Bien, pues el capítulo 1, el tema 1, digamos, el español en el mundo, lengua romance y lengua universal, corresponde con el capítulo 1 del libro, de las páginas 19 a la 30. Si tenéis el libro... ¿Eh? No. De Gutiérrez Arauz, de Introducción a la Lengua Española. De la 19 a la 30 y la 421. La 421 es un pequeño cuestionario de autoevaluación que hay al final. Que si leéis el capítulo, pues después podéis hacer el cuestionario de autoevaluación a ver si lo habéis entendido, porque hay muchos conceptos muy abigarrados y entonces... Por eso hay una página como descolgada, ¿vale? ¿Qué vamos a estudiar ahí? Pues los antecedentes lingüísticos de la península ibérica, el español como lengua romance y una pequeña parte del español en la actualidad y la situación del español en el mundo. El capítulo es muy pobre en cuanto a datos del 3 y el 4. No es que sea pobre porque el capítulo sea malo, sino porque el libro está desactualizado. Entonces, los datos que presenta el número de hablantes, o sea, cosas que han pasado desde que salió este libro en 2001 a ahora, ¿qué se os ocurre? Pues no va a ser desde Cervantes que se han abierto en el sudeste asiático. En el libro no sale ni el Instituto Cervantes, pero bueno, por eso hay que echarle un vistazo al anuario del Instituto Cervantes. Pero ya no han colgado ya. Eso es. Hay material para actualizar. En las sedes lo podéis leer, por supuesto sale, pero lo más llamativo es el número de hablantes, que es lo más desactualizado del libro. O sea, Colombia ha superado a España como segundo país con lengua oficial y número de hablantes. México, Colombia, España, Argentina, a lo mejor a estas alturas ya Argentina, tal como está el país, pero lo que pasa es que Argentina tampoco está para mucho trata, pero bueno, en fin, ahí está la cosa. Y luego ya viene el Perú y demás. O Estados Unidos. China, como la forma de segundo idioma en los colegios. Bueno, sí, pero lo de Estados Unidos es más llamativo porque Estados Unidos es como país con segunda lengua, o sea, país donde el español no es oficial, pero que el número de hablantes tiene más que España y que Colombia. Perdón, ¿la prueba de desarrollo o el examen final de desarrollo? O de desarrollo. Perdón mencionar a Argentina, ya me di cuenta, ya me he dado cuenta del español de Europa. De respuesta múltiple, de test, tipo test. Veremos ejemplos de preguntas, muchos a lo largo del curso, pero el examen es tipo test y las pruebas de evaluación continua también. Por eso son un entrenamiento para el examen.
Antiguamente había preguntas de desarrollo, pero ya no. Pero vamos. Bien, entonces, respecto al español en la actualidad y la situación del español en el mundo, tenéis en el plan de trabajo de la asignatura, a lo que se refería las compañeras, un documento del Instituto Cervantes, el anuario 2018 de la lengua española, con número de hablantes actualizado y sedes del Instituto Cervantes. Las páginas se complementan con documentos más actualizados que también son materia de esa. Bueno, sí, en el caso del tema 1 no, porque en el caso del tema 1 es como una introducción para que más o menos veáis la metodología y tal, pero luego son 3 preguntas de 28, son poquitas, y no se va a preguntar ¿qué país tienen más habitantes? ¿Costa Rica, Guatemala o Nicaragua? Ese tipo de preguntas no se hacen. Entonces es como curiosidad. ¿O cuántas sedes tiene Cervantes en el sudeste asiático? 3, 6, 0, no se sabe, no contesta, no se hacen ese tipo de preguntas, ese tipo de datos que aparecen en ese documento. Pero sí, a lo mejor, pues, ¿qué país tiene más hablantes? ¿México, Chile o Filipinas? Pues, México, sí. Pero eso, pues, los datos del libro ahí, a grosso modo, coinciden con los. Sí. Luego hay otro documento sobre castellano y español. Porque en este tema 1 hay muchos conceptos que a lo largo del resto de la asignatura van a ir apareciendo para que entendáis cómo se analiza y cómo se explica la lengua española y los motivos de la norma. Entonces aparecen conceptos como latín vulgar, como lengua literaria, como castellano, español, diferencia entre castellano y español, castellano como dialecto histórico, español como lengua. Y para eso tenéis otro texto, precisamente castellano o español, ¿no? Con una selección de ideas para que podáis ir. Porque ya en el foro la gente pregunta que si es lo mismo el latín vulgar que el latín del Bajo Imperio, que si es lo mismo que el latín medieval de los eruditos, y dónde queda el rusticus sermo ahí, y el romance y cuándo empieza. Y al final nos gustaría poder hacer como un pronóstico del tiempo y contar los 1000 años, del año 500 al año 1500, así. Pero eso es muy complicado, eso es lo que se trata de hacer en el tema 1. En realidad todo es multicausal, poliédrico, de equilibrio inestable permanente. Entonces es muy difícil decir, el romance empieza aquí, ¿vale? Aunque las glosas emilianenses se sabe cuándo son, se sabe lo que es, y eso ya es romance, pero detrás. Bueno, no sé si hay alguna duda con esto. Entonces, 2 documentos, castellano y español, y el anuario de Cervantes. Si podéis para el día 25, pues es de lo que vamos a hablar. Y ahí os haré lo de, cogeremos la península ibérica en el 218 a.C. y lo traeremos a la independencia de Guinea Ecuatorial el 12 de octubre de 1968, así de en panorámica. Quedarán dudas, será difícil entenderlo, pero vamos, vivirlo imposible, así que habrá que conformarse. Respecto a las páginas, en el tema 2, lengua hablada y lengua escrita, el buen uso de la lengua, no es lo mismo la corrección en la lengua hablada que en la lengua escrita, no es lo mismo la propiedad en la lengua hablada que en la lengua escrita. Y, bueno, corrección morfosintáctica, propiedad e impropiedad léxicas. Aquí tenéis distintas páginas, de la 75 a la 90, de la 313 a la 326, de la 424, la 441, 441. Y un montón de páginas que os indicaré en su momento con los cuadros sombreados. Esto nos va a llevar 3 semanas, pero esto va a ser todavía más rápido que lo del milenio de la lengua en 20 minutos. Esto va a ser toda la incorrección más polémica, una detrás de otra, también en 25 minutos. ¿Qué significa eso de Brief? Brief es el otro libro, el coordinado por Antonio Brief. Es que hay 2 libros para esta. Hay 2 libros. El otro no lo veo, no veo que nadie lo tenga. Saber hablar, el rojo, aquella es la edición antigua, bueno, y el de ahora es rojo entero. Está agotado. Fijaos de todas maneras que tenéis que leer solo estas páginas. De modo que si en la biblioteca pública más cercana lo tenéis, pues podéis coger el libro prestado y esas son las páginas que tenéis que leer. El tema ya digo que es muy amplio.
No es la mitad de la asignatura, pero prácticamente en contenidos, porque se empieza con las características de la lengua hablada y de la lengua escrita, y eso lo tenéis en Introducción a la Lengua Española, Gutiérrez, Arauz et al. ¿Qué se considera que es hablar bien? ¿Qué se considera hablar bien? ¿Qué es hablar bien? Saber hablar. El libro coordinado por Antonio Gris es el que nos va a responder a esto, que se considera que es hablar bien. ¿Qué es la propiedad y la impropiedad léxica? Y los usos y abusos léxicos, otra vez con Gutiérrez Arauz et al., un capítulo que hace Ana Jimena Beza Enríquez, que es miembro del equipo docente y que es la autora del capítulo 1 del libro Introducción a la Lengua Española. Gutiérrez Arauz et al., pues entre el al está Ana Jimena Beza Enríquez. Es que no se ve bien las páginas. Pone 441 a la 442, se transparenta un poco. Pero ya digo que hay más páginas, ¿eh? Es solo para que veáis, pues bueno, pues del libro este en naranja hay que estudiarse un quinto. Usos y abusos léxicos, bien. Y significados recientes de algunas palabras. Este reciente remite a 2001 y estamos en 2018. Entonces, no es, bueno, el asunto es que ha habido una gramática, ha habido una ortografía, ha habido una fonética, que forma parte de la gramática, ¿no? La ortografía en 2010, la fonética en 2012, y ha habido un diccionario, la 2, un 2001 y la 23ª o 23ª edición de 2014. Entonces, ese significado recientes se refiere a recientemente incorporados a la academia. Las nuevas acepciones admitidas por la academia, corrección idiomática y usos que deben evitarse y el manejo del diccionario. Bien, aquí falta la corrección morfosintáctica y faltan los cuadros sombreados. En la corrección morfosintáctica, pues tenemos problemas de concordancia, de número, de género. Veis, hablamos del desdoblamiento y de la arroba. En el libro no se habla del desdoblamiento ni de la arroba, porque en 2001 no se hablaba del desdoblamiento ni de la arroba, aunque ya existía el damas y caballeros. ¿Cómo están ustedes, damas y caballeros? O sea, el desdoblamiento no es nuevo, pero en el libro no se trata del desdoblamiento. Y luego, pues, discordancias entre los pronombres, o determinantes, artículos. Bien, ese tipo de cosas. Ya digo que 3 semanas es bastante amplio. Mucho más breve es el tema 3 del fonema al grafema, el sistema de sonidos del español, aplicaciones a la producción y comprensión de textos, donde vemos la diferencia entre fonología y fonética, el sistema y la actuación, la diferencia entre fonema, sonido y grafía, y en realidad aquí vamos a introducir la grafía porque el tema 4 es la lengua escrita, la clasificación articulatoria de los sonidos del español, las realizaciones de los distintos fonemas, aunque en el tema 5 veremos la pronunciación y veremos que hay muchas más realizaciones de las que aparecen en la descripción fonológica. Está la preparatal reilada de la compañera argentina en desarrollo, pero de esa hablaremos en el tema 5, aunque lo diremos ya en el tema 3. Y la sílaba, el acento y la entonación. Esto corresponde con el manual o introducción a la lengua española de la página 47 a la 74. Y fijaos que falta la 52 y falta la 66. Bueno, pues la 52, la 51, 52 y la 66 son el tema 5. Por eso no están aquí. Porque es donde se habla de la preparatal, reilada, fricativa, je, como realización de un archifonema donde se ha perdido el rasgo lateral. Pero vamos, aquí en Madrid también hay yeísmo, pero no suena igual. Bien, esas cosas van en el tema 3 y el tema 4 tiene 2 bloques muy grandes. Y aquí hay un error, me vais a tener que disculpar, esto no lo tengáis en cuenta, por favor. Eso es una cosa mía. Para el tema 4 lo que tenéis son documentos específicos en el plan de trabajo. En el plan de trabajo
un documento sobre acentuación y otro documento sobre puntuación. Yo antes me refería como sería el tema de la ortografía. En realidad lo que vamos a ver es la corrección en la lengua escrita, pero ya se supone que todos habéis hecho vuestro acceso a la universidad y estáis aquí y no vamos a hablar de ortografía de B, V, H y demás. ¿De acuerdo? Hay que más o menos practicar, pero sí que hay que incidir en la máxima corrección, y estoy pensando cuando utilicéis los foros, por ejemplo, escribáis en los foros, o si veis la clase desde casa y utilizáis el chat, pues practicad un poco el uso de los acentos y el uso de la puntuación. Cada uno puede escribir, por supuesto, como quiera, pero en un ambiente académico, y un foro sería un ambiente académico, pues tenéis que practicar y escribir de manera correcta. Y eso se nota mucho en la escritura. Pues las normas de acentuación se han cambiado. No podemos fiarnos de cuando hicimos la selectividad, porque han cambiado en 2010. Pues hay acentos que se ponían antes que ya no se ponen. Y la mayoría se han quitado, o sea, se han quitado muchos, no se han puesto. Pero luego también hay algunas cuestiones de doble acentuación. El vídeo y video, de las dos maneras se puede pronunciar y de las dos maneras se puede escribir, y más casos. Y la puntuación no es que hayan cambiado las normas de puntuación, aunque sí que es cierto que la última ortografía, la de 2010, le dedica muchísima más atención a la puntuación que cualquier ortografía anterior. Y deja claros bastantes asuntos que no estaban muy claros. Entonces, aquí vamos a comparar las páginas 96 a 104 de Introducción a la Lengua Española con la ortografía de la academia. Y luego veremos un caso de uso de mayúsculas también, por ejemplo, que tiene que ver con la puntuación, pero... Bien, estamos hablando de finales de noviembre, Navidad. Y estamos en diciembre. Y ya en enero nos vamos al tema 5. El tema 5 lo vemos en una semana porque son de las 60 a las 65 y la 422 y la 423 y 10 páginas de libro. Es una cosa muy cortita y es la pronunciación. En el tema 2 hemos visto que la corrección no se mide con la misma escala en la lengua escrita y en la lengua oral. En la lengua escrita, la corrección académica incluye la corrección morfosintáctica y léxica que vemos en el tema 2 y además la acentuación, la puntuación y todo lo propio característico de la lengua escrita. En la lengua hablada es la pronunciación la que nos da pistas, no sobre la corrección, que sí hay una dicción, digamos, correcta, sino muchísima más información sobre la lengua, ¿no? Porque hay una dicción correcta mexicana, hay una dicción correcta europea del norte, hay una dicción correcta europea del sur, hay una dicción correcta argentina, uruguaya, paraguaya, hay una dicción correcta chilena. Lo que pasa es que no se ha encontrado todavía el chileno, que era, bueno, no se pueden hacer bromas sobre chilenos y su pronunciación. Hay un estándar andino, ¿no? Y todo eso pues se estudiaría aquí, ¿no? Seseo, ceceo y yeísmo. Tampoco vamos a ir más allá, pero dobletes como Cuzco, Cusco, cusqueña, Cuzco, palabras que se pueden escribir, o ceviche, ceviche. En el caso de ceviche se puede escribir con B, con V, con S y con C. De las 4 maneras está, y por supuesto se puede pronunciar de muchas maneras, ¿no? Aunque decir ceviche es un poco raro, pero... problemas de pronunciación. Sí que hay determinados rasgos que caracterizan estilos descuidados, pues como la metátesis, programa en lugar de programa, normalmente son las vibrantes, las que saltan de sílaba, Gabriel, la R suele saltar. Eso es panhispánico, eso está en todo el mundo hispánico y caracteriza pues una dicción descuidada. Pues si estamos en la boda de nuestra hermana,
hablando con nuestro cuñado ya al final, pues a lo mejor ya podemos decir programa en lugar de o Gabriel, ¿no? Y otras circunstancias sociolingüísticas. Eso ya será el final. ¿Habéis visto más o menos cómo se hace la asignatura? Sí, un compañero va a hacer una pregunta. No, es que no se ve las páginas de... Sí. No, Tipo de BRIC. Ah, ok. BRIC, coordinador 40. Otra pregunta, de la 422 a la 423 sale también en el tema 3. Sí, Posible, ¿no? sí, y estas también, aunque allí faltaban las 62. O sea, el tema 2 y el tema 3 y el tema 5 son el mismo capítulo de introducción, pero en el tema 5 además hay 10 páginas de BRIC, donde se explica esto de programa o determinados rasgos que son normativos, pero mi amor en lugar de mi amor. Ay, que me abrazo, de amor en la llama. Bueno, en fin, seguimos. Si no hay más dudas. Sí, otra compañera portés, Uruguay. El año pasado teníamos chilenos y teníamos peruanos, pero se conectaban por internet. Este año tenemos una compañera uruguaya, bueno, pero hablante de español o de portugués. Porque hay departamentos allá al norte que hablan portugués. Bueno. Es que ya es casi Río Grande do Sul. Bien, platenses, orientales, occidentales, los orientales. Para la evaluación tenéis que consultar la guía de la asignatura y el plan de trabajo, donde vais a encontrar documentos para preparar el examen, ya lo hemos visto. Y yo recomiendo, si tenéis curiosidad por ver cómo es un examen, tenéis un recurso que se llama Depósito de Exámenes UNED. Si buscáis en un buscador en internet Depósito de Exámenes UNED Calatayud, accedéis y ahí con vuestra clave de la UNED podéis ver los exámenes de años anteriores. Atención, porque el examen ha cambiado. Antes tenía una parte de desarrollo, ahora ya no. Entonces os tenéis que fijar en los del último año, porque este año van a ser como los del año pasado, ¿vale? Luego, antes las asignaturas eran de grados diferentes y tenían nombres diferentes. La de inglés se llamaba como ahora, Comunicación Oral y Escrita en Lengua Española 1, pero la del grado en Lengua y Literatura Española se llamaba Comunicación Oral y Escrita en Español 1. O sea que tenéis los exámenes duplicados. Normalmente en una asignatura se pueden consultar 5 por año. No, 5 por año. 2 en una reserva, ¿no? Y la reserva. Sí, bueno. Nosotros hacemos 9, pero bueno, sí, 4, o sea, 1 de primera semana, 1 de segunda semana, pero en primera semana hay 2 modelos, ¿no? El modelo de América, bueno, no sé, hay varios. Y tenéis desde 2009, o sea que hay preguntas, Quiere decir que una manera de prepararse el examen es pues como el carnet de conducir en los 90, ahora supongo que ya los millennials lo prepararán con el móvil, pero en los 90 hacías test así a un amigo y te preparabas muy al principio. Bien, una herramienta que tenéis también a vuestra disposición es Academos. Que igual lo buscáis en el buscador y accedéis y ahí tenéis que tener vuestras asignaturas y aquí tenéis el acceso al calendario y demás. Otros años entregaba unas fotocopias, pero vamos, este año lo tenéis aquí toda la información. ¿De acuerdo? Sobre los exámenes. Sobre las tutorías. Los exámenes en el depósito de exámenes, que no tenéis toda la información, lo que tenéis son los exámenes, que con los materiales de la asignatura podéis responder. ¿Aparecen las correcciones? No están las respuestas. Esa es una pregunta. No hay más información, en realidad no hay información sobre. Están los exámenes tal cual los dieron los compañeros que se examinaron en ese año y en esa convocatoria. Las respuestas se encuentran en los materiales de la asignatura, han cambiado. Antes había otro libro que ahora no. Entonces hay preguntas cuya respuesta no está en los materiales de la asignatura. Pero es el tipo de dificultades que podemos resolver en las tutorías.
porque yo más o menos me las sé las respuestas aunque no estén en los materiales. Pero para ver el tipo de examen y cómo es, el tipo de pregunta de opción múltiple, pues puede servir. Aquí hay información sobre las tutorías, las fechas, los horarios, no sé, si a alguien se le olvida qué hora es, qué día de la semana es, pues bueno, está ahí. Pero ya no entregamos papeles nada y no hacemos fotocopias. Esto es el plan de trabajo. El plan de trabajo, el aula virtual, el espacio de la asignatura, la web de la asignatura, la página de la asignatura, lo llamaremos de mil maneras, pero en realidad se llama comunicación oral y escrita en lengua española 1. Bueno, este es el aspecto que tiene de profesor, pero creo que se parece bastante a lo que veis vosotros. Aquí tenéis una herramienta, cuestionarios, ahí aparecerán las pruebas de evaluación continua, estarán durante unos días disponibles, tendréis un número de intentos ilimitado, creo. Bueno, ya las diseñaremos, están las del año pasado, ahora lo veremos. Aquí tenéis la guía de estudio, remitidos a la guía de estudio para los contenidos y demás, porque lo que he hecho yo hoy es un poco panorámico, pero allí tenéis toda la información, como de aspecto también. Aquí tenéis exámenes de años anteriores. En el depósito de exámenes de cada país tenéis todos o más. Aquí tenéis una selección del año pasado. No sé cuántos hay. Bueno, los cuestionarios universitarios, aquí tendréis que hacer, por ejemplo, la encuesta de evaluación del equipo docente, la encuesta de evaluación de la asignatura y demás. Y aquí tenéis los foros de edad. Aquí, en el espacio que va a ir creciendo hacia abajo, ¿vale? Tenéis que bajar. Va a ir apareciendo información, aviso importante, ¿no? Tenéis, desliza la pantalla hacia abajo, porque si tú entras al final del curso la mayoría no lo verás, y aquí es donde está, por ejemplo, el documento español y castellano, que yo os he dicho que podéis leer para el 25, y si bajáis tenéis el anuario del Instituto Cervantes, el español, una lengua viva. Entonces, pulsáis ahí, tenéis el PDF, y lo podéis leer, el PDF, lo podéis imprimir o lo que queráis. Ahí aparecerá también el enlace a las grabaciones de esta tutoría. Ahí irán apareciendo todas las tutorías, ¿no? Y llegará un día a mediados de septiembre que aparecerá aquí una nota que dirá: acaban de publicar los resultados del examen del otro día. Y ahí morirá. Tengo una pregunta. En Sí. los cuestionarios han dicho que salen las pruebas de evaluación continua que son de otros años, ¿no? No. Ahora lo que hay son las pruebas de evaluación continua de otros años, pero vosotros no las podéis ver. No, vosotros solo vais a ver durante una semana la prueba de evaluación continua de esa semana. Se os avisará y se os dirá a partir del 7 de noviembre, nosotros tendremos antes. Posiblemente el 8 de noviembre, en esas 3 horas, ya estarán publicadas las preguntas. Va a haber una tutoría. En realidad va a haber 2 tutorías en las que las preguntas estén publicadas, pero yo no responderé a esas preguntas. Entonces, vosotros tendréis que utilizar retórica para tratar de engañarme a mí y sacarme datos. Y yo estaré cansado, además van a ser 3 horas y en algún momento de debilidad, de despiste, pero soy bastante listo, ¿no? No, jamón nada, no, eso no. No, ni jamón, ni cerveza, ni vino, no me dejo favor. Bien, aquí veis, por ejemplo, lo del Instituto Cervantes. Si bajáis la página, bien, pues aquí abajo aparecerá la semana que viene la grabación, el enlace, y ahí lo tendréis todo, ¿no? Llegará un momento en que sacarán las tutorías, llegará un momento en que vayáis al examen y pues ahí tendréis todas las clases, ahí tendréis las grabaciones, ahí tendréis todo el material, ¿no? O cuando salgáis del examen y vayáis a buscar las respuestas, pues ahí tendréis el material. Quiero decir que os lo podéis imprimir para estudiarlo, pero siempre lo vais a tener en internet. Las asignaturas del primer cuatrimestre, cuando se acaba, se acabó. Y eso es importante para los foros, es decir, se atenderá a los foros hasta que salgan las notas, pero habrá un momento en marzo en el que se cerrará y se acabará. Quedará archivado ahí, lo podréis consultar, pero ya nadie va a atender. O sea que no dejéis dudas para... Perdón, ¿dónde se entra para ver el foro? Pues mira, aquí en el plan de trabajo, pregunta a una compañera cómo entramos a ver los foros, tendríamos aquí este botón de la izquierda, foros de debate.
Si pulsas ahí, vamos, si pulsas, si clicas, si haces clic, accedes aquí. Y aquí también hay que bajar, hay más foros aquí abajo. Aquí lo importante es el foro de consultas generales, donde somos los miembros del equipo docente los que respondemos. Luego hay un foro de estudiantes y se aclara, no moderado por el equipo docente. Ahí podéis hablar entre vosotros. No moderado no quiere decir que el equipo docente no tenga acceso. Nosotros tenemos acceso, pero no respondemos nosotros. Si uno dice, no, es que leí en un foro, ¿en cuál? En el foro de estudiantes. Pues el responsable es el que lo dice, no el equipo docente. Es que puede haber bulos de estos de, ya no lleva acento solo, o sí lo lleva. Dice Pérez Reverte, dice Pérez Reverte no forma parte del equipo docente, entonces eso en el foro de estudiantes. Luego, avisos y comunicados, eso es importante. Ahí solamente puede escribir el equipo docente, pero es algo que todos tienen que leer, no podéis contestar. Y luego hay foros temáticos. Ya está activo el del tema 1. Si tenéis alguna duda, os corrobe y no lo he dejado dormir, podéis acceder al foro del tema 1 y ahí preguntar. Y luego, la coordinación tutorial, eso vosotros no la veis, nos comunicamos los tutores entre nosotros. Y luego nosotros somos el grupo de tutorías 3. El grupo de tutorías 3 no está entre el grupo de tutorías 1 y el grupo de tutorías 2. Está entre el grupo de tutorías 29 y el grupo de tutorías 31, porque esto es digital. ¿Ves? Entonces hay que bajar, y después del 29 está Madrid. Ahí tenéis acceso los que formáis parte de este grupo. Hay una pregunta en casa. A ver, ¿qué ha habido con los antes? Buenas noches. Buenas noches, me conecté tarde por motivos laborales. Si no se realizan las PEC, el examen cuenta 8 o sobre 10. Si no se realizan las PEC, el examen cuenta sobre 10. El examen es el 100% de la nota. Si se realizan las PEC, el examen es el 80% de la nota y las PEC el 20% restante. La fórmula es 0,8 por la nota del test más 0,2 por el sumatorio de la nota de las dos PEC. En los test, las que se hacen mal restan. Sí, en el test las preguntas que se hacen mal restan 0,13 y las que se hacen bien valen 0,40. Vale. 25 preguntas. Me sé cuántas se pueden suspender y demás, pero si os parece, los detalles del examen, vamos, tenemos todo el cuatrimestre por delante, de momento los foros. Pero es la pregunta. Ya veis que a Carrasco pregunta y a Remichel responde y vamos a lo que dice y Arana 28. ¿Es posible que cuelgue la lista con las páginas de cada manual que se corresponden con cada uno de los temas en la página web de la asignatura? Siento que no he tomado nota de dichas páginas. Siento que no he tomado nota. Siento no haber tomado nota. Siento. Lo siento. Creo que podéis descargaros desde casa y Arana, y si haces la prueba me lo puedes confirmar, las diapositivas. En cualquier caso, cuando la clase grabada esté en Inteca, yo adjuntaré las diapositivas. De tal manera que lo que podéis descargaros son las diapositivas. Aquí no os vais a descargar el manchón este. Os vais a descargar la diapositiva limpia. ¿De acuerdo? Eso sí, las diapositivas van a estar después que la clase. Yo podría entregaros las diapositivas antes, pero las voy cambiando. Hay diapositivas de cursos anteriores, no sirven, porque hay otros materiales y hay otros problemas. Iréis teniendo las... Pero bueno, si alguien quiere comparar las 6 series de diapositivas, a ver las diferencias. En fin. Contenidos, orientación general, tenemos el listado de las páginas. En las diapositivas está, y también en contenidos, orientación general, se refiere a la guía de estudio. Para poder descargar las diapositivas nos tiene que autorizar.
Vale, bueno, es que lo he puesto para que os lo descargaréis, pero no os voy a autorizar. Vale, pues entonces, en cualquier caso, junto a la grabación tendréis las diapositivas. A ver si aprendo a autorizarlo y ya para la siguiente, pues os las podréis descargar. Digo desde casa, pero si traéis el ordenador, tú puedes estar conectada, hay una compañera aquí con ordenador, al aula virtual y te puedes descargar las diapositivas si vienes a las tutorías presenciales con un dispositivo, claro. Esta es la guía, que es a lo que se refería Gallego, contenidos, orientación general. Pues en contenidos, aquí, si pulsáis ahí, tenéis la orientación general, ahí están las páginas a las que yo hacía referencia en las diapositivas, en la guía de la asignatura. ¿De acuerdo? Es lo que dice M. Gallego. Bien, esta es la guía de la asignatura, pues aquí tenéis el equipo docente, la bibliografía básica, ¿de acuerdo? La presentación, contextualización, tenéis lo de las pruebas de evaluación continua, aquí tenéis la calificación, cómo se calcula sobre el 80% del examen, el 20%, todo lo tenéis en la guía, bastante pormenorizado, entonces ahí se os van a resolver muchas dudas. Si algo no lo entendéis, podéis ir al foro y en el foro se os remite a donde está la información. Ya ha habido consultas en el foro respecto a eso. Esto es lo que tenemos, por ejemplo, en bibliografía básica en la guía. Esto es un extracto. Si vamos a guía de la asignatura, pues tenemos introducción a la lengua española, con los nombres de todos los autores y saber hablar coordinado por GRID. Y además se explica que se hace una selección en los manuales anteriores, que en el apartado contenidos se explica el apartado contenidos de la guía, la ubicación, es decir, los números de las páginas que hay que estudiar, y además la asignatura es muy práctica, por lo cual se os habla de las pruebas de evaluación continua y de los ejercicios, ejemplos que aparecen en Introducción a la Lengua Española, que son los test de autoevaluación que tenéis al final del libro, que corresponden más o menos con cada uno de los temas y que os pueden también ayudar a familiarizaros con las preguntas que luego vais a tener que responder en la PEC y en el examen. Entonces, ya me habéis ido preguntando cosas y ya veis que las respuestas a casi todas esas dudas están en la guía. En la sección de contenidos tenéis este aspecto y aquí a la derecha podéis desplegar los contenidos de cada uno de los temas y ahí aparecen las páginas. Estos son los temas que he presentado yo antes. Tema 1, introducción, corresponde con el capítulo 1 y una página con índices de autoevaluación. La lengua hablada y la lengua escrita, el buen uso de la lengua, corrección morfosintáctica, propiedad e impropiedad léxica, el tema 2, fonética y fonología, el fonema grafema, el sistema de sonidos. Al profesor. Fonética y fonología, acentuación y pronunciación y la expresión oral, la pronunciación, problemas de pronunciación. Este es el enunciado de los temas, ¿no? El otro, el que he hecho yo, recoge distintas tradiciones. Y esto lo tenéis en contenidos. Esto, preguntaba también antes una compañera y decía yo, esto es lo que veis cuando pulsáis el botón cuestionarios en el plan de la asignatura. El que está más a la derecha, más a la izquierda, están los foros, lo hemos visto. El botón de más a la derecha es el de los cuestionarios. Tenéis que acceder a la aplicación de cuestionarios y no vais a tener cuestionarios en este momento. ¿De acuerdo? Yo no os lo enseño porque yo sí que veo los cuestionarios del año anterior. No sé si habrá por ahí, si circularán. Desde luego, por ejemplo, las pruebas de evaluación continua de los años anteriores se han corregido en las tutorías y esas tutorías están grabadas y esas tutorías están en YouTube. La verdad que si alguien tiene mucha curiosidad por las pruebas de evaluación continua, pero en principio el plan es esperar hasta el 5, 6, 7 de noviembre, cuando ahí entraréis a la aplicación y tendréis un cuestionario, que se llamará Primera Prueba de Evaluación Continua. Y tendréis una serie de días, 5, 6, 7 días, para responder a ese cuestionario utilizando todos los materiales del tema 1 y del tema 2. El cuestionario
¿Es como en tipo test, como va a ser en Sí. el examen, o va a ser de desarrollo? Sí, pregunta a una compañera si va a ser de tipo test. Va a ser de opción múltiple siempre. La primera prueba de evaluación continua no es exactamente igual que el examen, porque va a haber preguntas, por ejemplo, de verdadero o falso, o de 2 opciones solamente. En el examen todas las preguntas tienen 4 opciones. Son 28 preguntas de 4 opciones, de las cuales se califican 25. Se contestan las 28 porque se puede anular alguna. Si hay algún error en la prueba de evaluación continua, puede que se anule alguna pregunta, pero no hay preguntas de reserva. O sea, hay ciertas diferencias entre las pruebas de evaluación continua. Digamos que la primera es más fácil, la segunda es un poco más difícil, y luego ya el examen es el festival de la dificultad, ¿no? Porque tiene que ser así, ¿no? Más o menos, para no aburrirse. Entonces, no, quiero decir que en el examen tienes 28 preguntas y 2 horas y ya, y ni libros ni nada, y en las pruebas de evaluación continua tienes una semana, 10 preguntas, 15, y tienes los libros, y puedes hablar con tus compañeros, y puedes cambiar las respuestas si no estás seguro. Aunque tú lo hayas mandado durante toda la semana, puedes cambiarlas. O sea, te lo puedes tomar como un festival de la ansiedad, pero no de la dificultad. Y luego, cuando se acaba, se acabó. Quiero decir que esta yo la tenía bien y la cambié en el último momento, pues lo que te califica es lo que está entregado en el último momento. Pero no es difícil en el sentido del examen, donde hay unos nervios, es la primera vez que os examináis en la UNED, no tienes libros, tienes el tiempo limitado. También puedes cambiar tantas veces como quieras las respuestas, pero es otra circunstancia. Perdón, Sí. yo me he perdido. La presentación de los contenidos, la presentación de las PEC para acceder a estas 2 páginas donde hay que meter. Sí. Para los contenidos tenemos que ir a la guía de la asignatura. Para acceder a la guía de la asignatura tenemos que ir siempre en el plan de trabajo, aquí. Guía de estudios. No lo digo. Guía de estudios, pone. Quédate más o menos con que es la segunda por la derecha. El botón. Tú pulsas ahí y vas a la guía de estudios que tiene este aspecto. Y luego te tienes que mover por aquí. ¿De acuerdo? Y la presentación de los contenidos queda está aquí, contenidos. Tienes que pulsar sobre contenidos y entonces accedes a esto. Y aquí tienes unos signos más en los que si pulsas tienes las páginas. Es lo que preguntaba un compañero también, o compañera, por... Si otro compañero va a hacer otra pregunta. No necesariamente. Tú puedes acceder a las guías de la asignatura sin tener tu clave y tu usuario, pero solamente accedes a una parte pública. En el momento en el que tú te matriculas, como hoy hay visitantes, lo explico también, para quien no está matriculado no puede acceder a la guía completa, no puede acceder a las páginas del libro, por ejemplo. Hay cierta información a la que tú solo accedes si estás autenticado, bien a través de la página web de la asignatura o bien a través de la página web del grado o de la página web de la facultad. Puedes acceder por distintas vías. Lo importante es que tú estés con tu nombre de usuario y que hayas metido tu clave, porque entonces se identifica en qué asignaturas estás matriculado y a esas asignaturas tienes acceso a una versión larga, completa de la guía. Exacto. Yo no os he puesto esa página donde entras y tienes todas las asignaturas, porque yo tengo las mías como profesor y no se parece a la vuestra. Pero cada uno de vosotros, el que se ha matriculado en 3 asignaturas, pues tendrá 3 accesos y el acceso a esas 3 guías extensas. Mientras que tendréis el acceso a las otras guías, pero la parte pública. ¿Vale? ¿Alguna duda más sobre los contenidos, sobre la guía? La otra duda que planteaba la compañera es ¿cómo llegamos aquí? Aquí llegamos pulsando el botón de la derecha que se llama cuestionarios. Y lo que veis es que accedéis a la aplicación y no tenéis nada, pero lo tendréis en su momento. Las preguntas serán de opción múltiple y vosotros responderéis en el cuestionario.
De tal manera que se cerrará a las 23:55 y a las 9 de la mañana siguiente cada uno de vosotros tendréis vuestra nota, vuestra calificación. Y ahí podréis ver cuáles eran las respuestas correctas y las respuestas incorrectas. Y el jueves siguiente en las tutorías, pues me podéis preguntar las dudas que podáis tener. Suele haber dudas del tipo, es que claro, yo pensé que lo tenía claro, pero luego dudé y es que la pregunta está puesta como enrevesada. Como si fuera una pregunta de examen de universidad. No es una pregunta de estas que te hacen en una discoteca a las 2 de la mañana porque has caído. Es una pregunta como difícil y me hace dudar. Además es que todas están hechas igual. En todas hay 4 opciones y dices, la B y la B seguro que no, pero la A y la C. Y entonces ya te sale el acento gallego este de ahí. Amigo, claro. Eso no es una duda. Eso es que el examen está bien hecho. Es que claro, si te atienes a lo que dice el libro, es la B, pero si te atienes a lo que dice el documento de actualización normativa, es la B. Pues el documento de actualización normativa, si estás informado de cómo va la asignatura, ante esa duda la respuesta es, si no estás informado, pues no hay respuesta. Y luego, pues sí, siempre hay una de... ¿Cuál es el país con más número de hablantes? Andorra, México, España o... Andorra no. Pues, claro, ya. Pero ese es el tipo de preguntas de... Esto con leer el periódico y estar informado se aprueba. Bueno, depende de qué periódico leas y cómo. Esto es lo que veo yo, ¿no? Esto es lo que veréis, ¿no? Son pruebas antiguas, vosotros veréis una y estará activa y os dirá número de intentos ilimitado, tiene hasta tal hora, y ya le quedan no sé cuántos intentos. Claro. No os preocupéis, porque ya digo que es la 5ª semana, la 2ª de noviembre. Tenemos el 1 de noviembre, es jueves también, entonces ahí justo vamos a tener un periodo también en el que no nos vamos a ver durante 15 días. Pero podemos seguir manteniéndonos comunicados a través de Twitter. Si buscáis en Twitter el hashtag o la etiqueta almohadilla COEL1 y COE1, ahí tenéis preguntas de exámenes antiguos hechas como concurso de animación cultural. No existe impropiedad léxica en destornillándose de la risa. El cadáver yacía inerte, son forajidos prescritos, rebelarse contra la ley, con un. Bueno, destornillarse sí, porque es desternillarse, son forajidos proscritos, no prescritos, y rebelarse contra la ley, pues es con B, no es con V. La única en la que no hay impropiedad léxica es el cadáver yacía inerte. Los cadáveres no suelen moverse mucho, suelen, aparte de yacer, estar inertes. No sé si había una duda. No, solamente el hashtag es COEL1 y COE1. Y antes la asignatura tenía distintos nombres, por eso el hashtag es así. Pero este año haremos un hashtag nuevo. Eso no. Sí, haremos uno nuevo, COEL1. De momento no hay ninguna. Esto es por si queréis verlo de los años anteriores. Entonces yo llegaba el lunes, el martes, colgaba la tutoría de la semana anterior y ponía un par de tweets de estos. Y la encuesta está abierta pues durante 72 horas o lo que sea. Solía acabar el jueves a las 8:25. Y entonces el jueves venía la gente aquí a ver cómo yo había ganado, si era, no era. Y están todos basados en introducción a la lengua española, en saber hablar de BRIF y en los materiales de actualización normativa de las. O sea, no existe impropiedad léxica en, es siempre igual, no hay incorrección en y cambian los ejemplos, que pueden ser de actualidad, el año pasado con la cosa de Cataluña, pues se huía de la actualidad, y este año con lo de la bolsa es que la actualidad no da para muchos chistes. Y luego no caben muchas cosas. Otra manera de estar al día en Twitter es, un año hicimos un periódico entre todos, utilizando el hashtag para que se generara los viernes por la mañana sale un periódico que se llama Comunicación Oral y Escrita en Lengua Española 1 y que se genera a partir de tweets. O sea, a las 9 de la mañana se publican solo desde el 2014
Y si utilizáis el hashtag, él rastrea Twitter y recoge noticias de ese hashtag. Esa es una manera también de que mandéis noticias al periódico. Pero vamos, que está desmadrado y lo mismo te sale una cosa del tifón en Filipinas, que claro, al bot hay que liarlo mucho. También hay un grupo en Facebook que se llama COEL1 y COEL1 Madrid, comunicación oral. Si lo buscáis en el buscador, tutorías COEL Gregorio Marañón, podéis solicitar el ingreso, no es para que seamos amigos, o sea, podéis estar en el grupo y ahí hay alumnos de cursos anteriores. La gente se suele salir, se suele aburrir, porque solamente funciona desde hoy hasta la semana antes del examen. Ya, la semana del examen ya no funciona porque no tiene sentido. Bien, y ahí tenéis, gracias a la Caixa. Bueno, la foto es antigua, he puesto una cosa de Lola Poli, si me parece. Bueno, pues noticias que puedan salir. Hay un blog también. En este blog también habrá acceso a las grabaciones y a las fotocopias y demás, pero será más adelante. Y nada, con esto ya nos quedan 5 minutillos. No sé si tenéis alguna duda o en casa. La dirección de ese blog. La dirección del blog, si vais a mi página personal, tenéis el acceso directo, pero es carriazo.hipoteses.org. En realidad el blog es más interesante, pues ahora cuando lleguen alumnos que quieran hacer el trabajo fin de grado conmigo, pues leen el blog y ven en qué tipo de cosas trabajo yo, pero también pondré ahí las grabaciones de las clases cuando las publique en YouTube y ahí tendréis acceso al canal de YouTube. O sea, hay más herramientas, ¿de acuerdo?, que nos van a permitir comunicarnos los periodos largos esos en los que no nos vamos a ver, ¿de acuerdo? El tema 1, entonces, para el próximo día, que no será el 17, el 18, sino el 25, tratar de leer las páginas 19 a 30 de Introducción a la Lengua Española, hacer el ejercicio de autoevaluación de la 421 y echar un vistazo a los 2 documentos que aparecen en el plan de trabajo, castellano o español, y el anuario del Instituto Cervantes. Y bueno, la semana que viene tendréis la grabación, la podéis volver a ver, y si tenéis cualquier duda respecto a la guía, o los contenidos, la prueba de evaluación continua, la evaluación, el examen o lo que sea, pues leed en el foro que ya se han resuelto algunas, y si no está resuelta, pues plantead la duda y se os resolverá allí, ¿vale? Bueno, muchas gracias y hasta dentro de 15 días, hasta el 25 de octubre. Hay que bajarse la guía. Bueno, te la puedes bajar la guía, pero la puedes ver en línea, no es necesario. El libro Saber Hablar, no hay diferencias entre las ediciones antiguas y las modernas. En el caso de Introducción a la Lengua Española sí, pero en el caso de Saber Hablar no. Las páginas son las mismas. Bueno, un saludo y ya ves por aquí.